En un cementerio, se lleva a cabo el funeral de un adolescente. Sus compañeros de clase colocan flores sobre el ataúd cerrado, mientras la familia llora desconsolada. Pero lo que nadie sabe es que, dentro del ataúd, el chico está completamente vivo, y tranquilamente jugando con su celular. Ese chico es Darren. Lleva una vida aparentemente perfecta, es buen estudiante, cae bien en la escuela, tiene muchos amigos y siempre intenta complacer a sus padres. Pero hay algo, mejor dicho, alguien, que no encaja en esa vida tan ordenada, su mejor amigo, Steve. Un día, Steve lo convence para que se salte la clase de historia. Darren acepta, aunque con algo de duda. Después, Steve lo anima a romper una linterna de la escuela, lo que termina mal para Darren, lo regañan en clase y, más tarde, también en casa. Su madre, furiosa, le prohíbe juntarse con Steve, y su padre opina lo mismo. Según ellos, el camino correcto es claro, ir a la universidad, conseguir un buen trabajo, formar una familia, un ciclo que Darren visualiza en su mente como una rutina aterradora. Él siente que no quiere esa vida, pero no se atreve a llevarles la contraria. Al día siguiente, le dice a Steve que su amistad tendrá que ser un secreto para no meterse en más problemas. Steve, molesto, lo acusa de ser un cobarde. Y justo en medio de esa discusión, aparece un auto viejo con una matrícula que dice, Destino. Desde la ventana, un hombre lanza un folleto y se va sin decir una palabra. El papel cae a los pies de Darren, es una invitación a un misterioso espectáculo de circo. Ambos quieren ir, pero hay un problema, Darren está castigado por 2 meses. Aún así, esa misma noche se escapa de casa en silencio y se encuentra con Steve para ir al circo. Llegan a un viejo teatro abandonado, bajo una luna roja como la sangre. A Steve le encanta, porque está obsesionado con los vampiros. A Darren, por su parte, le fascinan las arañas. Al entrar, un pequeño sujeto extraño les vende las entradas, y poco después se abre el telón. El presentador, con una cabeza grande y un aspecto raro, anuncia al primer acto, un hombre lobo. El monstruo ruge y se lanza sobre una mujer del público, la muerde en el brazo, y todos gritan asustados. Pero para sorpresa de todos, la mujer sube al escenario y su brazo se regenera en segundos. Ella es la reina de la regeneración. Después llega Alejandro, un artista sin piel ni órganos visibles en el abdomen. El público también se asombra con una mujer de dientes enormes y un hombre con 2 estómagos que puede digerir cualquier cosa. Luego aparece Hebra, un chico con piel de serpiente, y tras él, una mujer impresionante, Madame Truska, quien elige a Darren como su asistente. Con solo tocarla, a la mujer le empieza a crecer una barba, para diversión de todos. Pero luego lo mira fijamente y percibe algo inquietante en él, algo que no puede ignorar. El siguiente acto es el del mago Crepsley y su araña, Madame Octa. Crepsley literalmente vuela hasta el escenario, y Darren queda completamente hipnotizado por la araña. Según dicen, una mordida de Octa es mortal, pero el mago logra controlarla tocando una flauta. En ese momento, Steve le susurra algo a Darren, asegura que ese mago es un vampiro real, y lo ha visto antes en un libro sobre vampiros. Mientras tanto, Madame Octa salta hacia el público, y aterriza justo sobre la pierna de Darren. Crepsley se acerca, toma a la araña con calma y les dice que los vampiros no existen, pero deja caer una advertencia: si alguien llegara a saber de ellos, los vampiros lo eliminarían mientras duerme. La función se interrumpe bruscamente cuando un grupo de personas entra al teatro para detener el espectáculo. En medio del caos, Darren aprovecha para colarse detrás del escenario. Encuentra el camerino de Crepsley, y allí ve una jaula, con Madame Octa adentro. Fascinado, se acerca, saca una flauta y empieza a tocar para ella. Pero justo cuando lo hace, comienza a escuchar voces que se acercan por fuera de la puerta. Darren agarra la jaula de la araña, la mete rápido en su mochila y se esconde en un armario justo antes de que entren al camerino Crepsley y un hombre llamado Gabner. Desde su escondite, Darren escucha cómo los dos conversan, y queda claro que no son humanos, son vampiros. Hablan sobre cómo un amigo suyo fue asesinado por los vampans, una especie de versión brutal y salvaje de los vampiros. También mencionan que Mr. Tiny, una figura misteriosa que viene de otro mundo, ha regresado. Según Gabner, Tiny actúa como si fuera el árbitro del destino y tiene un plan para destruir a los vampiros usando a los vampans como herramienta. Gabner quiere luchar, vengar a su amigo y detener todo esto, pero Crepsley no está dispuesto a entrar en una guerra. Él está completamente en contra. Justo entonces, Steve irrumpe en el camerino. Está convencido de que Crepsley y Gabner son vampiros y les ruega que lo conviertan en uno de ellos. Crepsley le advierte que volverse vampiro significa dejar atrás a su familia y amigos, pero a Steve no le importa. Dice que su vida familiar es un desastre y no tiene nada que perder. Entonces Crepsley prueba su sangre, y la escupe de inmediato. Le dice que su sangre es mala, y por eso no puede ser un vampiro. Steve se enfurece, lanza amenazas y trata de intimidarlos, pero los vampiros simplemente lo sacan del camerino. Gabner se marcha volando, mientras Crepsley comienza a buscar a Madame Octa. Darren, que ha estado escuchando todo desde el armario, abre con cuidado una puerta secreta y sale corriendo. Justo afuera,
un auto negro se detiene y lo recoge. Crepsley lo ve escapar. Dentro del auto van nada más y nada menos que Mr. Tiny y otro vampiro. Tiny invita a Darren a acompañarlos, pero el chico pide bajarse cerca de su casa y huye en cuanto puede. A la mañana siguiente, Darren llega a la escuela, abre su casillero y se queda observando a Octa con fascinación. Steve aparece de pronto y al ver la araña, se da cuenta enseguida. Darren estuvo en el camerino, lo escuchó todo y le robó la araña a Crepsley. En ese momento suena el timbre del recreo. Steve, sorprendido, deja caer accidentalmente la jaula. La puerta se abre y Madame Octa escapa. El pasillo se llena de estudiantes mientras una araña letal corre libre entre sus pies. Steve agarra una escoba e intenta matarla, pero Darren se lanza tras él para detenerlo. Octa, al sentir la amenaza, muerde a Steve en la cara. El chico cae al suelo, inconsciente, y la araña huye. Desesperado por salvarlo, Darren corre a buscar a Crepsley para pedirle un antídoto, pero el vampiro lo llama ladrón y se niega a ayudarlo sin obtener algo a cambio. Durante la conversación, Crepsley nota que Darren está en verdadero peligro por culpa de Mr. Tiny. Entonces le propone un trato, lo convertirá en un medio vampiro y su asistente, así podrá protegerlo y también salvar a Steve. Darren está dispuesto a hacer lo que sea por su amigo, pero no quiere matar personas. Crepsley le aclara que los que matan son los vampans, no los vampiros como él. Después de pensarlo bien, Darren acepta. Crepsley realiza un ritual de intercambio de sangre. Darren cae al suelo, sintiendo un frío extraño, ahora es mitad vampiro. El vampiro lo carga sobre su espalda y juntos vuelan hasta el hospital donde está Steve. Allí, Crepsley le inyecta el antídoto y el pulso de Steve comienza a mejorar. Darren intenta ahuyentarlo con gestos tontos, pero Crepsley no se deja impresionar. Poco después, Steve se recupera y vuelve a la escuela, como si nada. Mientras tanto, Darren empieza a experimentar cambios, siente un antojo repulsivo por la carne cruda, e incluso una sed de sangre tan fuerte que casi pierde el control con su hermana. En su habitación, Crepsley ya lo está esperando. Le dice que ha llegado el momento de dejar atrás a su familia. Para lograrlo, deberán fingir su muerte. Darren se despide de todos con cuidado, tratando de no causarles dolor. Luego, él y Crepsley suben al techo de su casa. El vampiro lo distrae por un momento, y le tuerce el cuello. Darren ya no puede moverse. Está vivo, pero parece muerto. Era necesario para la escena. Luego, Crepsley lanza su cuerpo desde el techo y desaparece. Todos creen que Darren murió. El día del funeral, Steve se acerca al ataúd de su amigo, coloca su celular en las manos del cuerpo, y en ese instante se da cuenta de algo. Darren tiene garras. Garras de vampiro. Steve lo mira con decepción y furia. Ahora lo considera un traidor. Esa noche, Crepsley llega al cementerio y desentierra el ataúd donde está Darren. El chico sale de la tumba, todavía aturdido, pero antes de que pueda decir algo, un vampiro llamado Murloc salta desde un árbol cercano. Crepsley detecta de inmediato su hedor nauseabundo y le ordena a Darren que regrese a la tumba. Murloc ataca sin pensarlo y comienza una pelea brutal entre ambos. A medida que luchan, van destruyendo lápidas a su paso hasta que terminan cayendo dentro de la tumba de Darren. Crepsley intenta protegerlo con su propio cuerpo, pero Murloc está a punto de ganar. En el último segundo, Crepsley agarra una pala y golpea a Murloc en la cabeza, luego lanza a Darren fuera del hoyo. Milagrosamente, logran escapar volando del cementerio, aunque Murloc los persigue. Crepsley vuela directo hacia la carretera y provoca que un auto atropelle a Murloc, deteniéndolo por un momento. Luego lleva a Darren al estacionamiento del Circo de Fenómenos. Allí, Crepsley habla con el director del lugar, un hombre llamado Mr. Toll, y le pide que permita que Darren se quede, ya que está siendo perseguido por Mr. Tiny. Mientras tanto, Darren conoce a una chica llamada Rebecca. Ambos escuchan la conversación a escondidas. Toll accede, pero con una condición: Darren deberá ganarse su lugar trabajando en el campamento. Termina compartiendo una tienda con Hebra, el chico con piel de serpiente. En la tienda, Darren promete no beber su sangre y, a cambio, Hebra le deja tocar su batería. Mientras tanto, Steve sigue yendo a la escuela, pero no puede dejar de pensar en Darren. Está tan deprimido que decide quitarse la vida. Pero justo antes de hacerlo, Mr. Tiny aparece y lo detiene. Le revela que Darren sigue vivo, que se convirtió en vampiro, y lo traicionó. Tiny le dice que tiene grandes planes, pero necesita a alguien que lo ayude, y Steve es perfecto para eso. Más tarde, el auto de Mr. Tiny llega al campamento de fenómenos. En una reunión con Toll y Crepsley, anuncia que se acerca una guerra entre vampiros y vampans. Según él, dos jóvenes liderarán esa guerra, así que exige que le entreguen a Darren. Toll pide un poco de tiempo para pensarlo. Al día siguiente, Darren y Rebecca pasan más tiempo juntos. Poco a poco, se vuelven más cercanos, hasta que ella le confiesa que es una niña mono, incluso tiene una cola.
pero a Darren eso no le molesta en lo absoluto. Esa noche, Crepsley empieza a entrenarlo en combate. Sabe que Darren debe aprender a pelear porque los peligros no paran. Pero hay un problema, Darren no tiene la fuerza suficiente, ya que se niega a beber sangre. Crepsley tiene la intención de cambiar eso. Por otro lado, Steve es aceptado oficialmente entre los Vampans. El ritual de iniciación es violento, pero Steve lo supera sin problema. Su primera víctima es su propio profesor de historia. Mientras tanto, Crepsley le explica a Darren que no es necesario matar a nadie. Los vampiros pueden hacer dormir a una persona con su aliento, tomar un poco de sangre y marcharse sin dejar rastro. La víctima ni siquiera recordará lo ocurrido. Esa es la diferencia clave entre vampiros y vampans. Pero a pesar de todo, Darren sigue sin querer alimentarse. Esa noche, los vampans llegan al campamento buscando a Darren. Están por todos lados. Darren no puede defenderse solo, así que Crepsley lo esconde dentro de un ataúd. Los fenómenos del circo logran echar a los intrusos, pero ellos se llevan a Rebecca como rehén. Antes de irse, le dicen a Darren que lo mejor sería que se regresara a su casa. Más tarde, el chico vuelve a su antigua casa, pero la encuentra vacía. Pronto se entera de que Mr. Tiny y Steve han secuestrado a toda su familia, y sospecha que los tienen en el viejo teatro donde se presentó el circo. Va hasta allá y se encuentra con Murloc. El vampan ha colgado a su familia y a Rebecca sobre el escenario, atados y vulnerables. Poco después, Steve aparece, habla con frialdad sobre las personas que ha matado, y lo mucho que le gusta hacerlo. Luego le propone algo a Darren: si mata a Rebecca y bebe su sangre, liberará a su familia. Después de eso, deberá unirse a los vampans. Pero Darren se niega rotundamente. El problema es que sigue siendo débil, porque nunca ha probado sangre. Afortunadamente, Crepsley ya ha llegado. El vampiro se lanza directo al combate contra Murloc, mientras Mr. Tiny observa desde la sombra, fascinado por el caos, pero sin mover un dedo para intervenir. Gracias a su cola, Rebecca logra soltarse de las cuerdas que la tenían atrapada y corre hacia Darren. Sin pensarlo, le ofrece su sangre para que pueda fortalecerse. Darren duda. Tiene miedo de perder lo poco que le queda de humanidad si da ese paso. Pero Rebecca lo convence: es la única forma de sobrevivir. Finalmente, Darren acepta, y bebe. Mientras tanto, la pelea entre Crepsley y Murloc se intensifica. Los golpes son cada vez más salvajes. De pronto, Steve entra en escena y, por la espalda, apuñala a Crepsley con un cuchillo de plata. Pero justo entonces aparece Darren, renovado por la sangre, más fuerte que nunca. Se lanza contra Steve. En medio del caos, Crepsley aprovecha un momento clave, saca su cuchillo y lo hunde directamente en el corazón de Murloc. El vampan muere, pero antes de hacerlo, deja una última advertencia: la guerra está por comenzar. Mr. Tiny observa todo con satisfacción, incluso da las gracias a todos los presentes, como si acabaran de ofrecerle un espectáculo. Pero Darren no está dispuesto a que la guerra estalle. Cree que, si nadie se entera de lo que ocurrió ahí, puede evitarse. Por eso, se lanza contra Steve. Lo que antes fue una amistad, ahora es una batalla. Pero a pesar de todo, Darren no puede matarlo. No puede cruzar esa línea. Tiny interviene y, con un simple gesto, separa a los dos. Dice que ese no es el momento ni el lugar. Todo lo que ha pasado ya estaba escrito desde hace mucho, y la verdadera batalla llegará más adelante. Darren, aún con esperanza, le ofrece a Steve una última oportunidad para cambiar de bando, pero Steve lo rechaza sin dudar. Después de eso, Tiny se acerca al cuerpo de Murloc y le chupa el alma. El cuerpo del vampan se encoge, se arruga, pero sigue con vida. Tiny y Steve se marchan juntos rumbo al territorio de los vampans. Más tarde, Crepsley hipnotiza a los padres de Darren para borrarles los recuerdos de esa noche. Antes de dejar la casa, Darren finalmente besa a Rebecca, algo que había querido hacer desde hace tiempo. Luego, todos regresan al campamento. Allí, la mayoría decide que Darren puede quedarse, pero la historia aún no termina. Poco después, Gabner llega a hablar con Crepsley. Le dice que ha llegado el momento, los tres deben partir hacia el mundo de los vampiros. Darren aún no lo sabe, pero por ahora, está feliz con cómo terminaron las cosas.